Hace un minuto algo extraño salió a la superficie en las profundidades del pantano de Luisiana desde el camión de Willie Edwards, y antes de que revelemos lo que se descubrió, asegúrate de darle al botón de me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Este es el tipo de historia que todavía inquieta a la gente que vive cerca del pantano, porque el día había empezado tranquilo, casi pacífico, para volverse inquietantemente extraño más tarde, como si el propio Bayou hubiera presentido lo que estaba a punto de salir a la luz. El último lugar donde nadie esperaba que se escondieran las respuestas era dentro de su camioneta medio sumergida y sin sonido, y lo que los agentes descubrieron en su interior lo cambió todo. Iba a ser una de esas mañanas normales y tranquilas en el pantano, cuando el aire está en calma, el agua está en calma, y los pájaros cantan a su ritmo habitual. Los lugareños juraban que era una de esas mañanas demasiado tranquilas, como si la naturaleza se hubiera detenido a escuchar algo que nadie más podía oír. Willie Edwards había salido temprano, mucho antes del amanecer, como hacía siempre, pero cuando el alba empezó a abrirse paso y la niebla se disipó lentamente del pantano, la gente afirmó que algo parecía diferente. Los que entendían el pulso del Bayou decían que el aire tenía un peso que ninguno de ellos podía explicar. A media mañana se corrió la voz de que el camión de Willie no había aparecido por ninguno de sus lugares habituales. Al principio nadie pensó demasiado en ello. Tal vez había tomado otra ruta, tal vez su señal no funcionaba, o tal vez simplemente decidió trabajar solo esa mañana, lo que no era inusual en absoluto. Pero la gente que conocía de verdad a Willie insistía en que no era su carácter, porque siempre se registraba. El silencio de alguien como él no sentaba bien, y en un lugar como el Bayou de Luisiana, el silencio fuera de lugar nunca sienta bien. Un pescador que pasaba por uno de los estrechos cursos de agua dijo que había visto marcas de neumáticos en la orilla, medio hundidas en el barro, lo bastante frescas como para llamarle la atención. No se paró a investigar a fondo, porque aquí se aprende a no sacar conclusiones precipitadas, pero después de comentárselo a un amigo y de que éste se lo transmitiera a otro, los murmullos comenzaron de nuevo, creciendo lentamente, porque algo simplemente no cuadraba. La mañana se convirtió en mediodía, y la inquietud se extendió por la pequeña ciudad. Esta inquietud procedía de personas que habían crecido en torno a aquellas aguas, personas que afirmaban que el pantano tenía su propia manera de ocultar lo que quería ocultar. A menudo decían que el pantano mantenía la calma cuando le apetecía, pero se volvía cruel cuando quería recordar a la gente que nada desaparece realmente en su interior. Unos cuantos hombres se reunieron en la tienda local, hablando en voz baja, hasta que uno de ellos mencionó haber visto a la mujer de Willie ese mismo día, paseándose junto al teléfono, tratando de aparentar serenidad, pero claramente preocupado. Poco después, la gente empezó a mirar sus teléfonos, a preguntar si alguien había visto el viejo camión de Willie. Para cuando el sol se puso en lo alto, el pantano ya no parecía tranquilo. Varios residentes dijeron que parecía como si el propio pantano estuviera observando. El agua temblaba incluso sin viento, y los animales parecían haberse adentrado más en el bosque. Todos sentían que algo iba mal. El día se asentó en ese calor lento y pesado que hace que todo se arrastre. El aire brillaba sobre el pantano y los árboles se mantenían rígidos, como si ellos también estuvieran escuchando. Poco a poco, en el reducido grupo de personas que trabajaban cerca del agua, se corrió la voz de que algo no iba bien. El camión de Willie seguía sin aparecer igual que antes. El silencio que cubría el pantano ya no parecía natural. Los lugareños lo describieron como un silencio que te oprimía el pecho, un silencio que te hacía mirar detrás de ti, incluso sin motivo. Un trampero mayor que había pasado toda su vida navegando por aquellas aguas turbias señaló que no había oído croar a las ranas en toda la mañana. En un lugar como el Bayou, eso por sí solo inquietaba a todo el mundo, porque el pantano nunca enmudece, y cuando lo hace casi nunca es sin motivo. Los amigos de Willie, entre los que se encontraba Ashley, Deadies Jones, decidieron conducir lentamente hacia los lugares donde Willie solía trabajar. Viajaron por caminos de tierra cubiertos de polvo, dejando tras de sí débiles huellas. La tensión era tal que nadie encendió la radio. La música habría sido una violación del momento. Solo el sonido del motor resonaba en el pantano mientras conducían.
Se detuvieron en un recodo donde los árboles se adelgazaban, un lugar que Willy solía utilizar para descargar el equipo. El barro era blando y las huellas frescas contaban una historia. Las huellas eran profundas, como si alguien hubiera frenado bruscamente o girado ligeramente antes de detenerse. Uno de los hombres se agachó, tocó el barro y frunció el ceño antes de murmurar que Willy había pasado por allí. Mientras continuaban su búsqueda, el aire se espesó a su alrededor. Llegaron a un claro y en el borde vieron un termo sobre un tronco casi vacío de los que Willy siempre llevaba consigo. Cuando lo examinaron de cerca, todos lo reconocieron. Nadie dijo nada. Se quedaron mirándose unos a otros esperando a que alguien rompiera el silencio, pero nadie habló porque el silencio ya decía bastante. Cuando por fin regresaron a la ciudad, todos tenían la misma terrible sensación que algo había salido mal, mucho antes de que empezara la búsqueda, y que tal vez ya fuera demasiado tarde. En el fondo, todos intuían que la desaparición de Willy era cualquier cosa menos normal. Cuando regresaron a la ciudad, el ambiente estaba cargado de tensión. La gente hacía preguntas que nadie podía responder. Los teléfonos sonaban sin parar y los rumores corrían de porche en porche. Poco después de que los amigos de Willy regresaran, se difundió la noticia de que un teléfono público cercano a la casa de Willy no paraba de sonar. Al principio la gente no le dio importancia a las llamadas, eran frecuentes de cazadores, pescadores y parientes que querían saber cómo estaban sus familias. Pero esta llamada era diferente. El timbre no cesaba y el sonido transmitía una urgencia que atravesaba el espeso calor de la tarde. Finalmente, el primo de Willy se acercó al teléfono y contestó. Lo único que oyó fue una respiración agitada y una débil estática que crepitaba en la línea. Luego llegaron las palabras que lo congelaron en su lugar. Alguien había encontrado algo cerca del agua, y nadie sabía quién era la persona que llamaba, pero a juzgar por el aspecto conmocionado del primo de Willy, todo el mundo comprendió una cosa: la voz en la línea debía de estar aterrorizada. Y en cuestión de minutos, los rumores sobre la llamada y lo que podría significar comenzaron a extenderse una vez más. Cada persona que escuchaba y hablaba de la situación tenía una versión diferente de la historia, pero todas acababan con el mismo pensamiento intranquilo de que quizá por fin habían encontrado el camión de Willy. La oficina del sheriff fue alertada y 2 agentes se dirigieron hacia el Bajo Bayou. Sus faros brillaban tanto que cortaban la fina niebla que había empezado a levantarse de nuevo. Estos diputados observaron que no se hablaban mucho y que el único sonido que hacían era el de la grava crujiendo bajo sus neumáticos. Cuando entraron en la estrecha carretera que conducía a la línea de flotación, lo primero que notaron fue lo vacía que estaba. Al parecer, uno de los ayudantes del sheriff observó huellas de neumáticos en el borde de la carretera lo suficientemente profundas como para indicar que algo pesado había pasado por allí recientemente. Informaron de que seguían las huellas hasta que el terreno se volvió demasiado blando para circular. Entonces se bajaron. Paseaban con sus linternas iluminando intensamente el bayou, escaneando cada centímetro del suelo embarrado. Uno de ellos señaló que se detuvo cerca de una rama rota, porque le llamó la atención lo fresco que parecía el freno. El otro observó que había visto un trozo de hierba que parecía aplastado, como si alguien hubiera estado parado allí durante un rato. De vuelta en el pueblo, la gente estaba inquieta porque la emisora local intentó llegar de nuevo a la radio de Willy, pero solo había estática. Su familia estaba reunida fuera de la comisaría esperando una palabra, cualquier palabra de la comisaría. Entonces, después de lo que pareció una hora, pero apenas fueron 15 minutos, se recibió la llamada de que se había visto un camión que coincidía con la descripción de Willy no lejos del East Bayou. Estaba medio escondido más allá de los juncos. Aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sintieron porque la noticia llevaba el tipo de escalofrío que precede a las malas noticias. El cielo había empezado a oscurecerse un poco y los ayudantes de la comisaría ya habían llegado al East Bayou con las botas hundiéndose en el suelo mojado mientras se acercaban al lugar donde se había visto el camión de Willy. Cuando por fin lo vieron, lo primero que les llamó la atención no fue el camión en sí, sino el reflejo de la luz que rebotaba en el metal a través de los juncos. Brillaba débilmente mostrando una plata opaca contra el verde del pantano.
El camión estaba allí torcido, medio hundido por un lado, como si se hubiera deslizado y detenido justo antes de que el agua pudiera tragárselo entero. La puerta del conductor del camión estaba cerrada, pero algo en el ángulo en que estaba colocado parecía mal, como si no hubiera estado aparcado sino abandonado. No querían precipitarse como habría hecho la mayoría de la gente, porque sabían que por aquí el pantano tenía maneras de engañar a la gente. Un paso en falso en estos pantanos y podías encontrarte con las piernas metidas hasta la cintura en un barro que no quería soltarte. Así que se movieron lentamente, escaneando, observando, escuchando. Cuando llegaron al camión, uno de los ayudantes puso la mano en el capó para determinar cuánto tiempo llevaba allí el coche. El capó estaba frío, y esto demostró que el motor no había funcionado en horas. Otro se acercó a la parte trasera del camión para ver si se había producido algún daño y observó una abolladura que parecían marcas de raspado recientes en el lateral. Parecía que el camión había chocado contra algo al bajar por la pendiente. Miraron por la ventana. El interior era un desastre. Había una chaqueta tirada sobre el asiento y algunos papeles esparcidos por el suelo. Una pequeña linterna yacía de lado, y su haz era tenue y parpadeante. Pero lo que hizo retroceder a uno de los ayudantes no fue el desorden, sino la leve mancha en el cristal cerca de la manilla, que al principio parecía barro. Pero no era solo barro. La radio volvió a crujir y esta vez más fuerte. Llegó una voz, aunque sonaba lejana. Fue lo suficientemente claro como para provocarles un escalofrío. ¿Tenéis localizado el camión? Un ayudante respondió en voz baja. Sí, lo hemos encontrado. Luego una pausa. Pero aquí hay algo más. No dieron más detalles porque no sería correcto compartir sus sospechas por radio. Se quedaron allí mirando a través del parabrisas tratando de dar sentido a lo que estaban viendo. Mientras tanto, de vuelta en la ciudad, la noticia se había extendido más rápido de lo que nadie podía contenerla. Mientras el nombre de Willy resonaba en todas las conversaciones que se sucedían en cada rincón de la ciudad, algunos decían haber oído que el camión estaba en buen estado. Otros decían que parecía como si hubiera estado allí sentado durante días. Nadie sabía qué historia creer, y la incertidumbre les corroía a todos. A medida que el sol descendía, el equipo de búsqueda aumentaba a medida que los lugareños empezaban a aparecer cerca del pantano, con sus faros formando un tenue resplandor en la niebla. Algunos gritaban su nombre, y otros se quedaban escuchando. A estas alturas, nadie podía evitar la sensación de que lo que estaban a punto de descubrir ya no se trataba solo de un hombre desaparecido. Definitivamente era algo mucho más profundo y algo que había estado esperando en ese pantano mucho antes de que comenzara la búsqueda. Para cuando el cuarto vehículo de búsqueda se detuvo cerca del pantano, este brillaba bajo el tenue color naranja del sol del atardecer. Algunos de los más viejos permanecían junto a sus camiones con los brazos cruzados y la mirada fija en la línea de flotación, mientras los más jóvenes se repartían con el ayudante de la comisaría. Hablaban en voz baja, no tan alto como para llamar la atención, pero lo suficiente como para que los demás captaran fragmentos de sus palabras. Algunos dijeron que había huellas junto a la puerta del conductor, pero ninguna señal de a dónde conducían. Otros susurraron que habían abierto una ventanilla, como si alguien se hubiera marchado con prisas. Luego algunos dijeron que los ayudantes del sheriff se pusieron pálidos cuando se alejaron del vehículo, como si hubieran visto algo de lo que no estaban dispuestos a hablar. Los agentes empezaron a empujar a la gente hacia atrás, advirtiéndoles de que no se acercaran demasiado a los pantanos porque había que revisar la zona con cuidado, dijeron. Nadie discutía con ellos porque algunos tenían más experiencia que ellos. Algunos hombres ayudaron a colocar cinta amarilla entre los árboles, con las manos temblorosas al hacer cada nudo. Detrás de ellos, un reportero de la emisora local empezó a preparar una cámara, aunque nadie sabía si les permitirían utilizarla. Entonces alguien señaló hacia el camión y dijo, «Mirad». Todos siguieron su mirada, y para su sorpresa, la puerta del conductor estaba ahora ligeramente entreabierta, balanceándose suavemente con la brisa que empezaba a soplar. Uno de los ayudantes se acercó y la cerró de un empujón,
pero cuando se volvió, su expresión era tensa, casi temerosa. Y entonces no dijo nada con los murmullos haciéndose más fuertes. Por segundos la gente empezó a especular cada uno, intentando llenar el silencio con su propia versión de la verdad. Algunos decían que a Willy se lo había llevado algo en el pantano, una superstición que se había transmitido de generación en generación. Otros pensaban que tal vez se había salido de la carretera tratando de evitar algo, pero en el fondo ninguna de esas teorías parecía correcta. La multitud empezó a reducirse a medida que la oscuridad se acercaba poco a poco. Uno a uno los camiones empezaron a marcharse, sus luces traseras desapareciendo en la niebla, pero la sensación de inquietud no desapareció, y el silencio de Willy se quedó grabado en todos los que estaban allí, incluso después de irse a casa. Para cuando el último ayudante del sheriff se marchó a la ciudad, el pantano se había oscurecido por completo. La única luz provenía del reflejo de la luna en el agua y del débil destello del espejo del camión, que aún estaba medio enterrado en el barro. Al poco tiempo, la comisaría movilizó a un nuevo grupo de ayudantes, por lo que regresaron al pantano, mientras todos los demás se iban a casa. Estaban decididos a seguir todas las pistas posibles antes de volver a la ciudad. Y así la búsqueda continuó desde los alrededores del camión de Willy. Encontraron débiles marcas de neumáticos cerca del borde del claro que los detectives anteriores no habían visto, y esta marca de neumático se adentraba más en los árboles. Por un breve momento hubo esperanza de que Willy se hubiera ido. Tal vez había un rastro que lo explicaría todo. Los primeros metros de la marca eran bastante claros, pero a medida que se adentraban en el pantano, las líneas empezaron a deshacerse hasta que apenas podían verse. Uno de los ayudantes del sheriff alumbraba hacia adelante entrecerrando los ojos como si intentara ver algo que no estaba allí. «Es como si se hubieran detenido», dijo en voz baja, y tenía razón porque las huellas terminaban en medio de la nada. Ni huellas ni forcejeos, solo la súbita desaparición del movimiento. Permanecieron un rato en silencio tratando de encontrarle sentido a todo aquello. El sonido del agua que goteaba en algún lugar cercano llenó el vacío entre sus pensamientos. Mientras el haz de sus linternas se movía de un lugar a otro, uno de ellos se percató de algo y se agachó recogiendo un único objeto que apenas era visible en el barro. Era un trozo de tela pequeño y descolorido, desgarrado y enganchado en una raíz. No dijo de quién podía ser, pero lo metió en una bolsa de plástico. De vuelta al camión, el otro ayudante había encontrado algo más cerca de la rueda delantera, enterrado bajo el barro. Un débil destello como de metal atrapando la luz. Se quitó la suciedad y se quedó inmóvil. Era un llavero uno que parecía desgastado pero familiar. Tenía grabadas las iniciales de Willy, y aunque este descubrimiento debería haberle aliviado, no hizo más que aumentar su malestar. Si sus llaves estaban fuera del camión, ¿quién había cerrado la puerta desde dentro? Esta pregunta aumentó la inquietud que sentían. Encendieron las luces a su alrededor, escudriñando los árboles, la hierba alta, la orilla del agua. Cada sonido parecía ahora más nítido, y mientras movían sus luces a su alrededor, captaron algo que se movía a lo lejos como una onda en el agua. Pero cuando apuntaron sus luces hacia él no había nada. Finalmente uno de los ayudantes susurró: «Vamos a denunciarlo». El otro asintió, pero ninguno dio la espalda al agua. Mientras caminaban de vuelta hacia su vehículo, el silencio era tan absoluto que incluso el crujido de sus botas sonaba demasiado alto. Volvieron a la comisaría e informaron al sheriff de lo que habían descubierto. Al amanecer la niebla había vuelto a cubrir el agua, pero seguía siéndolo bastante espesa como para desdibujar la línea que separa la tierra del pantano. Dos nuevos agentes volvieron al lugar de los hechos con los de la noche anterior, sus linternas abriendo finos caminos a través de la niebla. Habían vuelto porque había algo en el informe de la noche anterior que no les cuadraba. Habían asegurado el camión, o eso creían, pero acababan de recibir una llamada de que uno de los marcadores que habían dejado ya no estaba donde debía. Cuando llegaron al lugar, lo primero que notaron fue que el camión ya no parecía el mismo. Y es que la rueda delantera del camión, que antes estaba medio hundida en el barro, ahora parecía aún más hundida en el barro. El suelo que lo rodeaba no mostraba nuevas huellas,
y no había señales de que alguien hubiera estado allí la noche anterior. Sin embargo, algo en él había cambiado, como si de la noche a la mañana se hubiera hundido unos centímetros más en la tierra. La puerta del pasajero, que había sido cerrada y revisada, ahora colgaba abierta apenas una rendija. El ayudante del sheriff, que había estado allí la noche anterior, se quedó inmóvil un segundo mirando el hueco. «Lo sellamos», susurró. El otro no contestó. Lo único que hizo fue avanzar con cuidado, escudriñando el suelo en busca de huellas. Vio que el barro estaba liso sin tocar, y esa era la parte que no tenía sentido, porque si alguien hubiera vuelto habría marcas. Pero no había ninguna. El ayudante del sheriff levantó la linterna y la apuntó a la puerta abierta. El interior del camión estaba oscuro, salvo por algo tenue que brillaba cerca del suelo. Se inclinó un poco entrecerrando los ojos y luego retrocedió rápidamente. «Eso no estaba allí ayer», dijo en voz baja. El otro ayudante se acercó. ¿Qué? Señaló hacia el interior del camión. Allí en el asiento del copiloto había un pequeño objeto que no habían visto ni registrado la noche anterior. Parecía un mapa doblado húmedo con los bordes oscurecidos por la humedad. Parecía uno de esos viejos mapas de papel que usaban los cazadores antes de que existiera el GPS. Pero lo más extraño era la línea roja que lo cruzaba. La línea era una marca fresca y delgada que atravesaba la zona marcada como Lower Bayou. Los dos hombres intercambiaron miradas, pero no dijeron mucho porque ambos sabían que el mapa no había estado allí antes. Permanecieron allí un largo rato sin hablar. Unas cuantas garzas empezaban a acercarse a lo lejos con sus alas rozando el agua, pero incluso su presencia les resultaba incómoda porque era como si todo lo que había allí supiera algo que ellos ignoraban. A medida que se acercaban al camión, un débil olor salía de su interior. El olor no era a podredumbre ni a combustible. Era algo metálico mezclado con tierra húmeda. Pero era lo suficientemente agudo como para hacer que uno de los ayudantes se tapara la nariz. Encendió de nuevo la linterna y escudriñó el salpicadero, y pudo ver claramente gotas en el volante. Estas gotitas eran pequeñas manchas oscuras que no parecían agua. «Coge la bolsa», dijo uno de ellos. El otro asintió y buscó el kit de pruebas en la parte trasera del vehículo. Empezaron a abrir la puerta del pasajero más amplia y lentamente, y a medida que lo hacían el olor se hacía más fuerte. La tela del asiento estaba mojada, pero esa noche no había llovido. Miró hacia el suelo y observó unas tenues manchas de barro que se extendían desde los pedales hasta el borde del asiento, como si alguien hubiera estado sentado allí con los pies todavía cubiertos de barro del pantano mucho después de que abandonaran el camión. Antes de que pudieran decir nada más, oyeron un camión cerca de ellos, y al girarse, vieron que un camión se detenía detrás de ellos. El sonido de los neumáticos sobre la grava rompió el silencio que habían soportado esa mañana. Era un viejo lugareño, un pescador llamado Tom, que había vivido en el pantano toda su vida. Salió de su camioneta lentamente para que los ayudantes no sospecharan que intentaba hacerles daño. «Llegaron temprano», murmuró. «¿Lo habéis encontrado ya?» Uno de los ayudantes negó con la cabeza. «Todavía no». «¿Qué le trae por aquí?» Tom se ajustó la gorra e hizo un gesto con la cabeza hacia el agua antes de responder. «No podía dormir», dijo. «Imaginé que comprobaría mis trampas, pero vaciló bajando la voz. Anoche vi algo. Vi luces». Los ayudantes del sheriff se volvieron hacia él. «¿Qué tipo de luces?» Se rascó la mandíbula y luego respondió. «Débiles, moviéndose a lo largo de este tramo. Pensé que eran ustedes, pero eran demasiado lentos, como alguien caminando con una linterna, no un camión. Se detuvieron justo ahí». Señaló hacia la zona de juncos donde el camión estaba semienterrado y había desaparecido. Los hombres volvieron a intercambiar miradas entre ellos. El mapa, el olor, la puerta abierta y ahora unas luces que nadie podía explicar. Tom miró a su alrededor muy nervioso, bajando aún más la voz. «¿Habéis visto alguna vez el agua quieta así? Ni una ondulación ni siquiera de los bichos». Nadie respondió, y mientras pensaban en la pregunta que había hecho Tom, todos se quedaron quietos mirando la superficie del pantano. El reflejo del camión brillaba débilmente en el agua marrón, pero por un segundo, uno de los ayudantes del sheriff creyó ver algo más moverse justo debajo.
algo pálido lento como una sombra que no pertenecía a nada de lo que había encima, y cuando parpadeó para asegurarse, había desaparecido. El ayudante del sheriff parpadeó con fuerza tratando de enfocar, pero lo que creía haber visto bajo la superficie ya se había desvanecido y el agua volvía a estar lisa como el cristal. Tom retrocedió unos pasos murmurando que no le gustaba cómo se sentía el aire. Los ayudantes del sheriff le ignoraron y siguieron estudiando el camión cada uno con la linterna baja mientras sus haces se movían en lentos círculos sobre el barro. Algo raspó débilmente en el interior del camión. Fue un ligero sonido agudo como de metal chocando contra metal. Los agentes se quedaron paralizados. Uno susurró, ¿habéis oído eso? Los otros asintieron pero no contestaron. El sonido volvió a sonar, y esta vez fue un poco más fuerte seguido de un suave crujido. La puerta del conductor que habían comprobado hacía unos instantes empezó a moverse lentamente. Sin viento y sin que nadie la tocara, se abrió con facilidad, deteniéndose a medio camino como si alguien invisible la hubiera empujado. Un ayudante del sheriff levantó la linterna y la encendió directamente en la cabina. El olor que se desprendía era ahora más penetrante, frío, terroso y extraño como a metal húmedo que se hubiera dejado demasiado tiempo en la oscuridad. En el suelo del camión había algo pequeño encajado entre los pedales. Uno de los ayudantes se adelantó con cuidado de no remover el barro. Cuando llegó al interior vaciló, luego se agachó lo suficiente para ver lo que era. Era una sola bota cubierta de barro oscura y todavía húmeda. Lo reconoció al instante como el mismo que siempre llevaba Willie Edwards. El segundo ayudante también miró dentro y tragó saliva. Eso no estaba allí ayer, susurró. Tom dio otro paso atrás. Eso no está bien, murmuró. Eso no estaba ahí cuando ustedes se fueron anoche. Uno de los ayudantes del sheriff transmitió por radio un mensaje corto. Tenemos un cambio de escena objeto encontrado dentro del vehículo. Entonces llegó otra voz fina y distante. Entendido, pero mantén la posición. No toques nada más. No respondió enseguida porque tenía los ojos fijos en el parabrisas. El cristal estaba ligeramente empañado por dentro, a pesar del aire fresco de la mañana. Y en esa superficie empañada era débilmente visible la mancha de la huella de una mano, largos dedos que miraban hacia afuera. Tom susurró una breve oración en voz baja y se dio la vuelta para marcharse diciendo que no quería formar parte de lo que fuera aquello. Unos minutos más tarde, después de que los ayudantes del sheriff vieran marchar a Tom, uno de ellos se acercó al borde del agua donde las marcas de los neumáticos se habían desvanecido en el barro. Se inclinó con su linterna escaneando la superficie por última vez. El sonido de la estática volvió a la radio, y esta vez era más fuerte. Entre los crujidos volvió a oírse una débil voz, pero no era la de la central. La voz era baja y quebrada, diciendo solo una cosa. No mires atrás. La radio se apagó. Los ayudantes se miraron sin saber si habían oído lo mismo. Entonces, con la misma rapidez con la que se había silenciado un chapoteo, resonó desde algún lugar más profundo del pantano. Se volvieron hacia él con las linternas atravesando la niebla, pero no había nada. Solo agua, juncos y el eco desvanecido de ese único sonido. Cuando llegaron los refuerzos una hora más tarde, los ayudantes del sheriff estaban alejados del camión con el rostro pálido. La bota había desaparecido. El mapa había desaparecido. La puerta del conductor estaba cerrada de nuevo igual que la noche anterior. Nadie podía explicar qué había pasado allí, ni cómo había cambiado la escena. Todas las fotos de la noche anterior no mostraban nada inusual, pero los ayudantes del sheriff juraron que habían visto el maletero, el mapa y la huella de la mano en el cristal. ¿Qué crees que le ha pasado a Willie? Comparte tu opinión en los comentarios. Recuerda darle al botón de me gusta y suscribirte.